Buenos días chicos, nuevamente este es el resumen de la explicación de la clase que se pudo realizar hoy para los estudiantes que no tienen acceso a internet. Nuevamente repito chicos, pueden hacer llegar estos videos a aquellas personas que lo necesitan para la realización del trabajo. Esta explicación es fundamental para el desarrollo del taller número 2 de biología, que tiene que ver con sistema nervioso en vertebrados. Este que está aquí es un video introductorio. Este video es hecho con la idea de que ustedes puedan encontrar un resumen de esta explicación. Del próximo martes 12, si no estoy mal, estaré realizando la explicación de sistemas nerviosos invertebrados. Por ahora hoy vamos a ver dos conceptos que son fundamentales para entender la parte del sistema nervioso, como es la función de relación en seres vivos y como es el concepto de estímulo y respuesta y los órganos que tienen estos seres vivos para responder ante estos estímulos. Lo primero que vamos a tener claro es que un estímulo es básicamente cualquier situación proveniente del medio ambiente que genera en el individuo una respuesta, y esa respuesta tiene que ir en concordancia con el estímulo recibido. En pocas palabras, la función de relación es la detección y obtención de información del medio ambiente a partir de órganos especializados en estas dos funciones. Existe entonces un procesamiento de información a partir de distintos tipos de sistemas nerviosos y elaboración de una respuesta adecuada. Entonces, básicamente, la relación o la función de relación en seres vivos se define en dos ámbitos. Uno, recepción de estímulos, y dos, elaboración de respuestas. Por lo general, la función de relación en seres vivos tiende a afectar tanto a animales como a plantas. Cuando hablamos de estímulo y respuesta en animales y plantas, tenemos que tener en cuenta que son dos seres que reaccionan de manera diferente. En un primer momento voy a hablar de la función de relación en plantas, y en otra voy a hablar de la función de relación en animales. Siempre que hable de la función de relación en plantas, tengo que considerar que las plantas no presentan un movimiento mecánico visible, sino que por el contrario, son estos movimientos que sean internos. Entonces vamos a encontrar dos cosas. Primero, identificar los tipos de estímulo que llega a poseer una planta, y en un segundo momento identificar cuáles son esos órganos de la planta que están encargados de dar una especie de recepción de esos estímulos y la elaboración de sus respuestas. Entonces, lo primero que voy a tener claro es que cuando una planta está, digámoslo, con esta función de irritabilidad o esta función de relación, hay tres órganos que se encargan de dar una respuesta. Tengo a las raíces, las hojas y posteriormente el tallo, sin distinción de los tejidos que la conforman. Generalmente las plantas presentan cuatro o hasta cinco tipos de función de relación. Una ligada a los tropismos, una ligada a las nastias y una ligada a las funciones químicas o de temperatura. Siempre que yo hable de los tropismos, entonces voy a hablar de movimiento, es decir, son movimientos que se dan en algunas zonas específicas de la planta, ya sea las hojas, el tallo, las raíces. Estos tropismos responden a tres factores: al de la luz, al de los factores químicos y al de los factores de la gravedad. Cuando hablo de un factor de químico, estoy hablando de un quimiotropismo, que es cuando alguna de las partes de la planta responde a estímulos químicos. Hablo de geotropismo cuando la parte de la planta responde a los estímulos que vienen de la gravedad. Y hablo de fototropismo cuando estos estímulos provienen de la luz. Un ejemplo de fototropismo es la relación que existe entre el tallo del girasol en movimiento y función de los rayos de luz que este va a tener. Por eso se inclina, digámoslo, en dirección hacia los rayos del sol. Hablamos de los geotropismos con el movimiento de la raíz. La raíz siempre crece hacia abajo. Y hablamos también de los quimiotropismos, por ejemplo, cuando las hojas o las flores responden a sustancias químicas para atraer, por ejemplo, abejas en general. Este funciona, en el caso de la función de repente, este funciona como un elemento para atraer esto mediante sustancias químicas animales que necesitan para llevar a cabo la polinización, como son abejas, mariposas o insectos en general. Cuando hablamos ahora, saliendo bastante de los tropismos y vamos a las nastias es otro tipo de,
de función de relación que presentan las plantas. Pero ¿qué pasa con las nastias? Las nastias son muy diferentes de los tropismos porque son movimientos rápidos que se da, esos movimientos rápidos que se hacen principalmente en hojas. Tenemos un ejemplo de nastias, todo lo que tiene que ver con las plantas carnívoras, ¿sí? Apenas llega un insecto, el estímulo mecánico hace que ésta se cierre y básicamente lo que hace es capturar el insecto y este muere y al descomponerse entonces va tomando el nitrógeno que conforma ese insecto para sí. Otro ejemplo de las nastias son la dormilona, que es una planta que estar en contacto con un estímulo mecánico, esta se cierra automáticamente, pero esta lo hace con un objetivo que es diferente, un mecanismo de defensa, mientras que este lo hace para obtener alimento. Por último, tenemos la relación de temperaturas en plantas. ¿Qué podemos decir de las plantas? Pues la temperatura también es un factor importante porque permite ligar inclusive de los movimientos rápidos hasta los movimientos un tanto más lentos. Siempre que hablemos de un estímulo de temperatura, tenemos que hablar de termo más el movimiento que realiza. Si es un movimiento lento, termotropismo; si es uno rápido, una termonastia, para que la tengan presente. Entonces, eso sería la parte de función en animales, perdón, de función en plantas. Ahora, si yo hablo de función en animales, los animales presentan cuatro tipos de receptores, perdón, los estímulos van a ser básicamente los mismos: estímulos químicos, mecánicos, físicos, inclusive biológicos, pero van a tener una diferenciación con las plantas, que existen órganos especializados para eso. Entonces, un ejemplo de estos tipos de relación varían entre saber si son entre ellos mismos o entre otros seres vivos. Entonces, lo que podemos tener en este caso es unos órganos, que son los sentidos, que se encargan de elaborar respuestas adecuadas. Por ejemplo, en el caso de los órganos que tienen los seres vivos para poder recibir o receptar estos estímulos varían. Tienen los sentidos básicos, hablo de oído, vista, olfato, gusto y tacto. El oído sirve para receptar estímulos mecánicos provenientes de ondas sonoras. La vista sirve para receptar los estímulos provenientes de la luz e imágenes. Si hablo del olfato y del gusto, son receptores químicos, olores y sabores. Y si hablo de la piel, hablo entonces de la detección de la temperatura, detección en general de otras cosas. Mientras que si yo hablo, digamos lo que de los tipos de estímulo también que van a estar presentes acá, los estímulos están relacionados con la parte química, mecánica, física y biológica, para tenerla presente. Ahora, si hablo de los órganos que están presentes acá, que son los que se cargan de procesar y dar respuesta, los órganos son más variados. Cuando hablo de organismos complejos, pues obviamente estos van a constar de un sistema nervioso que va a realizar esta función. Sin embargo, existen estructuras especializadas que permiten darla. Por ejemplo, en el caso de los gatos, ellos poseen en sus bigotes unas vibrinas, que son una especie de bigotes que le ayudan a receptar la información que viene de la luz particularmente. Por ello ellos se adaptan mucho mejor a cambios de luz y son capaces de ver en la oscuridad. Si yo hablo, por ejemplo, de las serpientes que poseen una recepción de estímulos un poco más de temperatura, estos poseen en su lengua unos receptores, primero químicos, que le ayudan a detectar la presa, y junto a su nariz encontramos una foseta específica que se llama la foseta loreal, que le ayuda a detectar los cambios de temperatura. Entonces es un ejemplo de tipos de órganos diferentes que voy a tener presente también acá. El ser humano posee también una estructura simple para la recepción de estímulos. ¿Qué podemos decir en general? Pues que la función de relación, sea en todos aquellos seres vivos, va a tener dos elementos: un estímulo y una respuesta. Los órganos receptores reciben información, los órganos eyectores, digamos los eyectores efectores, son los que realizan la acción como tal. Ahora, ya para finalizar, hay un reto, hay dos videos, pues espero que ustedes los vean si tienen acceso. ¿Qué sería esta parte, chicos? Que es un resumen de la información. El resumen es sencillo. Lo primero que vamos a tener es que los organismos se desarrollan en el medio en el que reciben estímulos. Estos estímulos involucran que se dé una respuesta y esa respuesta se traduce en un acto mecánico. Puede ser los tropismos
o estornudar, pero un ejemplo es si tenemos un dolor, lo que hace uno es quitar la mano. Si hace uno un movimiento de plantas, vemos que estas se mueven rápido. A pesar de que las respuestas tienden a ser adecuadas y los estímulos provenientes, si no hay un órgano especializado que lo reciba, es bastante complicado. Entonces tenemos órganos especializados como los termorreceptores que detectan temperatura, un ejemplo de ello es la foseta loreal de la serpiente. Tenemos unos fotorreceptores que ayudan con la luz. Entonces un ejemplo de ello es el del girasol que les hablaba al principio. Tenemos también unos quimiorreceptores que ayudan con la función de las señales químicas. Un ejemplo son las patas de las abejas que ayudan a detectar olores y sabores. Y tenemos por último unos mecanorreceptores que son los responsables de la recepción del impulso mecánico. Entonces hasta aquí chicos y fue lo que hicimos el día de hoy. Espero reciban este video y puedan también compartirlo con sus compañeros. ¿Listo? Muchas gracias.